Píchale a ese, ven, píchale a ese, píchale a el diablo. Qué maldita vergüenza. No nos estamos riendo de ese video. No, de la historia detrás de ese video. Bueno, vamos a hacer un poquito de retrospectiva. A ver. Para el que no sepa, el que estaba batiendo era el comisionado. Sí, efectivamente, ¿no? Pero bueno, detrás de todo esto, bueno, yo naturalmente siempre he sido un slugger, ¿no? Pero hubo una anécdota que con el profe, cuando teníamos el equipo de softball en Venezuela, el batazo más duro que yo he dado en mi vida, yo hasta me quedé parado. Me quedé parado, no sé si era por perrear o porque no, por lo impresionado. Y la gente iba para atrás por ese left field y todo esto estaba parado. Y que chaval, la botó el enano la botó y la agarró el left field en la... Y bueno, el profe iba a decir algo. Buscamos al left field, le dijimos, chavo, si hubiese dejado, le pagábamos. Pero el tipo no sabía. Si hubiésemos sabido, le hubiésemos contratado antes, chamo, te pagamos. Déjala que se vaya. Bueno, todavía estaríamos celebrando. Todavía, imagínate. Yo todavía estuviese despierto, no hubiese dormido todavía. Ese sería el cuento en todos los juegos. Tú sabes que una vez yo di un palazo en Palo Verde. ¿En serio? Y es el estadio de Palo Verde, o sea, no es cualquier mantequilla. Bueno, ¿qué tal, mis panas? Bienvenidos nuevamente a una edición de Martes de Clásico. Una edición que ha traído bastante audiencia, porque bueno, la gente está bastante pendiente de las noticias que semanalmente se van dando de cara al Clásico Mundial de Béisbol. El día de hoy los hermanos dominicanos especialmente que... Oye, pero es que yo te voy a decir una cosa, Medallo, con ese trauco, yo creo que empezara hoy. Yo creo que el equipo que va a armar Dominicana va a ser el mejor equipo en toda la historia del béisbol. De todos los clásicos, sí. Pero es que aparte del béisbol de dominicano. Porque por ahí te traigo algo de Estados Unidos que también aparte de la expectativa, es que genera mucha expectativa ese equipo, pero tú buscas Clásico Mundial 2006, lo buscas en inglés o en español, el W. Oye, ese no es Antonio, el gato. El gato. Y todas las noticias que salen son de Dominicana. 95% de noticias son de Dominicana. Sí, es que mira, imagínate, en el programa anterior, el profe decía algo de Robinson Cano, de justamente un programa de unos dominicanos, unos compañeros dominicanos, en donde hablaban de la capitanía, de quién va a ser el capitán de Dominicana para el próximo Clásico Mundial. Y bueno, obviamente que todos saltan a decir Cano, y llegó uno y que no, Cano tiene que retirarse. O sea, imagínate el grado tal de fiebre, de morbo que causa en nuestros panas dominicanos el clásico. Y como te repito, ¿y tienen con qué? Es que es una cosa que Dominicana no juega más nada, sino bueno, también juegan baloncesto, tienen buen equipo, pero la que tiene un trabuco muy brutal. Un trabuco, en realidad sí tienen un trabuco. No, pero Venezuela le gana con el Cano. Cano fue el jugador más valioso en el clásico que ellos ganaron. Exactamente. No por nada, pero Cano fue tremendo capitán de ese equipo, logró engranar un equipo que tenía unos egos bastante altos entre ellos. Y no solamente eso, profe, yo creo que después de Miguel Tejada como jugador de la patria, el segundo jugador de la patria, el segundo pelotero de la patria después de Tejada, sin duda alguna, Cano ha participado no solamente en el Clásico Mundial, en la última edición de la Serie del Caribe también. Ha jugado pelota invernal en República Dominicana. Por razones extradeportivas, pero es cierto. Más allá de justamente lo que tú dices, lo extradeportivo, si no hubiese sido por ese asterisco,
pues bueno, Ya, Cano un garantía que tendría, están regañando, yo lo están regañando. Bueno, dos Cuando asteriscos. termine de regañar nos avisa. Ah, ya. Ya. Ok. Ok. Definitivamente, fuera de lo extradeportivo, tiene números para Salón de la Fama. Sí. Pero que nos comenten los amigos dominicanos quiénes para ellos debería ser el capitán. Sí. Eso es importante, eso es muy importante la interacción con ustedes. Pues bueno, arrancamos rápidamente con un poco de noticias acerca del clásico por ahí, Búfalo. Arrancamos contigo que nos tienes información interesante con respecto a México. Hay unos rumores bastante fuertes, casi confirmados. Lo que pasa es que está como esperando La oficialización. la oficialización de que Benji Hill, Benji Price, el portero de Supercampeones. Benji Hill va a ser el manager del equipo mexicano que va al Clásico Mundial de Béisbol. Habían otros nombres que sonaban que estaban por encima de él, pero parece que se decidieron por el exjugador de Grandes Ligas, quien participó, por cierto, en el Clásico Mundial del 2006. Benji Hill, el palmarés que tiene hoy es coate de los Angelinos de Anaheim o de los Ángeles Caídos, como le hemos bautizado acá, porque que no ganan por eso, me da cosita, y Una cosita. Me da sentimiento. Sí, es sentimiento. Y ha ganado 4 campeonatos con los Tomateros de Culiacán en la Liga Invernal, de los 6 que ha dirigido con los Tomateros de Culiacán. Entonces, bueno, tiene palmarés, ha sido ganador en la Liga Invernal, está en el circuito de las Grandes Ligas. Y bueno, me parece una buena opción. Había otros que sonaban por delante de él, pero bueno, a mí, viéndolo desde afuera, me gusta la escogencia. Excelente. Hoy, al día domingo, se retiró Cantú del béisbol profesional. No sé si lo leyeron por ahí. Un mexicano que jugó bastante en Grandes Ligas y tuvo 24 temporadas de experiencia. Jorge Cantú. Primera base, ¿no? Con San Diego. No, segunda base. Jugó tercera y primera. Era infield. El equipo de México está interesante, ¿eh? Está interesante. Interesante. Tienen buenas piezas. Alex Verdugo dice que va a jugar por México. Randy Arozarena también se manifestó. Cuidado si Yasiel Puig también pueda jugar con México, porque ellos, tanto Arozarena como Yasiel Puig, al momento de que ellos desertaron de Cuba, llegan creo que a México, y en México tienen la nacionalidad, ¿no? Sí. Entonces, es un equipo. Si llevan a Puig, lo que tienen que evitar que salgan boxes para la calle y no dejarlo entrar haciendo departamentales. De resto, y están los hermanos que son infiles, uno que juega en Milwaukee y el otro que juega en Baltimore. Luis Urías y no me acuerdo el nombre. José Urías. De Baltimore y Milwaukee. No, los dos son infiles. No, pero hay un pitcher de los Dodgers que también es mexicano. Julio el de los ojitos apagados. Julio Urías. Bueno, Julio Urías, imagínate. Julio Urías, tienen a el que era el toletero de Oakland, Chris Davis, que está jugando pelota en México. También tiene que la mamá es mexicana. Osuna, Osuna, no el reggaetonero, sino el que era cerrado. Pero Osuna está más retirado. No, Osuna que escupió al Coa aquí en Venezuela, a la Paya, ¿no? Roberto Osuna. No, fue Reni. Reni Osuna, no. Reni Osuna, el manager, el de los ojitos raros. Exacto. Osuna, el cantante, el de los ojitos claros. Ok. Bueno, aquí sabemos de todo, ¿vale? Aquí es todo, de todo. Mira, entrando en otras noticias interesantes con respecto al clásico, justamente hablábamos de la importancia que le están dando los dominicanos al clásico, pero voy a hacer énfasis y me gusta mucho, fíjate que semanalmente soy yo el que vengo trayendo eso porque me gusta. Los americanos parece que también se están tomando bastante en serio el clásico. Ya esta semana Paul Goldschmidt
manifestó su deseo también de participar. Entonces, cuidado, si verdaderamente Estados Unidos va a armar un verdadero trabuco, al igual que República Dominicana, para el Clásico Mundial de Béisbol, ¿no? Ya lo confirmado, Paul Goldschmidt, Nolan Arenado, los dos de San Luis, Trevor Story, también, y Mike Trout, ¿no? Mike Trout. Imagínate, o sea, ya ahí tiene por lo menos primera, tercera y short. Y centerfield. Y el centerfield, ¿no? Bueno, los gringos siempre han armado trabuco y terminan, el único que ganaron fue el anterior, del resto. Cuando se lo tomaron en serio, lo ganaron. Ya son campeones. Bueno, ahí hay datos de lo que vamos a hablar ahorita. Exactamente. Entonces, bueno, poco a poco los gringos van también armando su trabuco. Por ahí también habían algunos anuncios justamente con respecto a Dominicana, Medallo, algunos peloteros que también manifestaron el deseo de participar, ¿correcto? Sí, pero así como me agarraste fuera de base. Agarraste fuera de base. No, de Vladi y Manny Machado. Ok, perfecto. Pero Vladi es canadiense. ¿Qué hacemos ahí? Bien, pero es que ahí el que no confirme es porque está loco. Eso van a ir para llamar a la partida. Claro, pana, es que en realidad, mira, yo te voy a decir una cosa. Una de las primeras polémicas que va a haber con respecto a República Dominicana, Búfalo, es justamente la elección de la tercera base. Yo pensé que decía la elección de la madrina. No, yo creo que esa es la más fácil. Yo creo que esa es la más fácil. Que está en República Dominicana le puede servir. Exacto, también. Pero la elección de la tercera base, yo creo que es una de las cosas que más polémica va a generar. Sí. Tienes a Manny Machado, tienes a José Ramírez y tienes a Carita Devers. Imagínate tú. O sea, yo creo que Manny Machado y cualquiera de los tres puede ser titular. Sí. Pero es que en el short tiene a Franco, a Tati. A Machado. Sí, pero Tati es más centerfield que Ciorestó. A mí me gustaría más Manny Machado Ciorestó. Ya, pero en el centerfield tienes a Starling Marte. Y al mochito de Julio Rodríguez. Y tienes al muchachito a Julio Rodríguez. Pero no puede poner a Quechan, porque Queche no tiene. No tiene Queche, ese es el problema. Pero bueno, ya de República Dominicana vamos al otro día. Siguiendo acá, y vamos a entrar un poquito en materia, a recordar un poquito de lo que fue ese primer clásico mundial y hablar un poquito de los nuestros, ¿no? Profe, recordando un poquito el roster de Venezuela en el primer clásico. Sí, Venezuela tuvo un primer clásico donde llevó un roster bastante compacto. Considero que fue uno de los mejores rosters que tuvo Venezuela en algún clásico mundial. En la rotación contó con Johan Santana, que venía siendo el mejor lanzador de las Grandes Ligas en el 2004-2005, en esa temporada. Carlos Zambrano, que también venía a ser un as de rotación ante un buen equipo que eran los Cachorros de Chicago. Y Freddy García, que era ese piche que no moja pero empapa, que incluso terminó ganando el último juego de la Serie Mundial que ganaron los Media Blanca de 2005. Chicago. 2005 y el clásico fue en el 2006. 2006, sí. Teníamos un novato sensación con Toronto que era Gustavo Chacín, no sé si lo recuerdan. Sí, Maracucho, sí. Sí, Kelvin, que terminó jugando con Lara y después tuvo con otro equipo aquí en Venezuela, porque Kelvin Escobar, que también podía tanto abrir como relevar, y teníamos un pelotero, Carlos Silva, que después iba a ser muy nombrado, pero en el clásico siguiente, que no vamos a tocar en este momento, pero en ese venía a ser un buen abridor con los Mellizos de Minnesota en esas temporadas. Teníamos un relevo importante con Francisco Rodríguez y Jorge Julio Tapia, y a pesar de que la gente no lo quería mucho, venía de una buena temporada Giovanni Carrera con los Dodgers de Los Ángeles. Todo el picheo de Venezuela en el primer clásico mundial tenía experiencia en Grandes Ligas, a excepción de Víctor Moreno, que en Venezuela era un lanzador, un asesino, un matón, súper efectivo con los Tigres de Aragua. Para mí él es uno de los ejes, no el eje principal, pero sí uno de los ejes de aquella dinastía que montó los Tigres. Y Carlos Enrique Hernández, un zurdito que tenía Magallanes, que venía de lanzar en las ligas menores de los Astros de Houston.
De resto, que después lanzó mucho tiempo en Grandes Ligas, la rotación y el relevo de Venezuela era bastante sobresaliente. Los receptores de los mejores que había en Grandes Ligas. Teníamos un receptor que no ganaba el Guante de Oro porque no bateaba ni siquiera en el pony de los 200, que es Henry Blanco. Teníamos un receptor como Víctor Martínez, ¿sí? Alias el Capi para los caraquistas. Víctor Martínez, que era tremendo bateador, sobre todo en ese año 2006, y Ramón Hernández, que era el más completo de los tres, porque podía defender y a la vez podía batear. Estaba en su prime, Ramón Hernández. Ganó unos años Caracas, una serie del Caribe, con él en plan estelar y otros jugadores más. En los jugadores de cuadro, bueno, la elección del capitán, que después fue muy mal nombrado por algunos jugadores, que fue Omar Vizquel. ¿Quién mejor que Vizquel para hacer el shortstop en una selección donde reinaban los shortstop? Y bueno, Edgardo Alfonso, que ya estaba en la postrimería de su carrera, pero que todavía podía ser un bateador importante. Miguel Cabrera, que era el eje de la ofensiva venezolana. Y Carlos Guillén, Tomás Pérez y Marco Escútaro. No estamos hablando de cualquier pelotero. Sí. Sino realmente eran todos con experiencia en Grandes Ligas bastante probadas, ¿no? Y bueno, el outfield que contaba con Bo Abreu, que venía de ser tercer bate de los Yankees de Nueva York ese año, Andy Chávez, Magli Ordóñez y Juan Rivera. Magli Ordóñez, que ganó un bate de Champion Bate en esos años. Y aunque ustedes no lo crean, el jardinero central suplente era el presidente del Instituto Nacional de Hipódromo, Antonio Álvarez. Realmente la posición del Potro y de Tomás Pérez y de Giovanni Carrara, esos tres, bueno, también fue Robert Pérez, que fue lo que trajo inconvenientes con Sojo de la fanaticada, diciendo que los había llevado porque eran los compadres. Carrara y Robert Pérez. Considero yo, profe, que no era así, porque en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional no ha existido, en la Liga Invernal, no ha existido un mejor pelotero que Robert Pérez. Sí. En la Liga Invernal. Si tú agarras los números de Robert Pérez, solamente es comparable con Vitico Davalillo, con ¿cómo se llama? Camaleón García. Sí, con Camaleón García. Solo es comparable con ese tipo de jugadores. Sí. Pero bueno, al final pero te voy a explicar por qué esos peloteros terminaron asistiendo al Clásico Mundial. Porque Félix Hernández, que en ese momento era el prospecto número 1 de todas las grandes ligas, declinó su asistencia. Y Melvin Mora, que también había peleado el Champion Bate unos años antes o el año anterior con Baltimore, declinó asistir porque no se le iba a permitir jugar en el infield. Él quería ser tercera base y Sojo le había propuesto que fuera el center field titular del equipo, y Melvin Mora no quiso asistir. Debido a eso, pero teníamos a Miguel Cabrera, que venía de jugar tercera base, y Edgardo Alfonso. Era bastante complejo poner a Melvin Mora, a pesar de que había tenido buen año. Y bueno, a Carlos Guillén, no le permitió. A Carlos Guillén, que podía jugar tanto tercera base como primera base, bastante solvente. Otro pelotero que declinó su asistencia porque no se le aseguró que podía ser titular fue este chamo que jugaba también shortstop con Caracas, que era shortstop de los Marlins. Ale González, porque no se le aseguró que podía ser titular en el shortstop porque estaba Omar Vizquel. Y por último, Alex Cabrera, que se lesionó en Venezuela, con los Leones del Caracas, y no pudo llegar listo para el Clásico Mundial. Y también había otro jardinero venezolano que jugaba en Japón, no sé si lo recuerdan. Ale Ramírez. Podría haber jugado por Juan Rivera, pero él declinó asistir, ni siquiera se preparó para el Clásico. Sí, yo me acuerdo que justamente fui contigo, profe, a las primeras prácticas que hicieron en el estadio universitario, cuando estábamos nosotros en la universidad, que fueron prácticas abiertas al público, y bueno, en realidad, para mí, la mejor selección en cuanto a figuras
que ha tenido Venezuela era favorito. Son tres. Venezuela era top tres favorito. favoritos. Era favorito para ganar Claro, el clásico Venezuela, entre los Venezuela tres. tenía 5 jugadores que podían batear 300 en Grandes Ligas Eso. e incluso Sí. más de 100 carreras. Exactamente. En el Que line-up. dicen eso, Teníamos 3 abridores que podían ganar 20 juegos en Grandes Ligas. Por interno, el Búfalo me preguntaba, comisionado, ¿se tomó Venezuela, se tomó en serio ese primer clásico? Mira, sí y no, ¿ok? Yo creo que sí, porque hubo una preparación, hubo una planificación muy buena. Inclusive teníamos un trabuco desde el cuerpo técnico, al margen que Sojo siempre lo cuestionábamos porque creíamos que era otro, pero Sojo armó un buen equipo técnico. Sojo llevó, o sea, al lado de Sojo estaba tipos como Carlos García, estaba tipos como Andrés Galarraga, como Luis Salazar, que Luis Salazar venía a ser coach de bateo en ligas menores. Venezuela ese tiempo tuvo el mejor coach picheo venezolano que ha tenido, que llegó a Magallanes a ser Roberto Espinosa. Espinosa. Exactamente. Que ha sido uno de los mejores coaches de picheo que ha dado Venezuela. Así es, y era muy respetado por los peloteros, sigue siendo muy respetado por los peloteros. Entonces, te digo que sí, Búfalo, por eso. Que digo que, por otro lado, digo que no, porque yo pienso que los no sé si es que los peloteros no se lo tomaron tan en serio o no, yo pienso que sí, ¿no? O sea, estás representando a tu país, pero lo veían más como un torneo de exhibición, porque al principio fue eso, como un torneo de exhibición. Yo pienso que si de repente le hubiesen puesto un poquito más de amor a la camiseta, de repente otro gallo cantaría, pero hay algo que, y antes de entrar a un poco a lo que es la parte de postemporada, que nos va a hablar de ese clásico Medallo, justamente Venezuela en la segunda fase gana 2 partidos, solamente pierde 1, pierde con República Dominicana 2-1. Perdió 2. Perdió 2 porque perdió. Perdió 2, exacto, perdió 2. El juego contra Dominicana era una final para ver quién llegaba a la semifinal. Exactamente, y ese partido quedó 2-1. Sí, entonces, en realidad, todo el mundo decía no, porque Dominicana nos va a pasar por encima porque nos había dado una pela en el primer partido, ¿ya? Pero el partido quedó 2-1, o sea, que como tú dices, fue una final, pero bueno, sí, en realidad, para el trabuco que se tenía, prácticamente quedó en deuda, ¿no? O sea, esperábamos más, seguimos esperando más en la selección, pero bueno, pero yo te voy a hablar por lo menos de mi punto de vista. Nosotros fuimos a la primera práctica que se dio en el estadio universitario, fuimos a la primera y a la segunda práctica, estuvimos allí físicamente, y Venezuela había convocado 102 jugadores para la primera práctica en el estadio universitario, solo asistieron 30, y de esos 30 solo quedó el Potro. No sé si lo recuerda. O sea, sí. Nosotros fuimos a ver a la práctica en el estadio universitario, a la primera práctica, a los jugadores que fueron desechados. O sea, nosotros, ninguno de los jugadores, solo el Potro y Robert Pérez, que terminó entrando al final por la declinación de Melvin Mora unos días antes de jugar, estuvieron en esa práctica. Y a Andy también lo vimos. ¿Y a quién? A Andy. Pero fíjate que por lo menos jugadores que debieron haber estado en esa práctica, porque lo vimos en la segunda práctica, claro, como Tomás Pérez, como Marco Escútaro, que venían de jugar ese año en Venezuela y jugaron hasta casi la Serie del Caribe, ya no estaban en Venezuela. Muchos de ellos se llegaron a Miami, donde fue la cuarta práctica, creo que fue donde se fueron. El equipo campeón, a la postre de ese 2006, convocó 100 jugadores a la primera práctica. Fueron los 100. La diferencia. Justamente de eso nos va a hablar Medallo, ¿no? Un poco del palmarés que tuvo Japón en ese clásico, ¿no? Que fue el que ganó. Sí, que es súper interesante porque, bueno, para tener en cuenta, en Japón el deporte número 1, el deporte rey es el béisbol. No es que ellos son karatecas y ninjas y esas cosas, ¿no? Eso es otra parte de la cultura, pero los locos son peloteros duros, son fajados, y aparte la cultura muy, muy disciplinada que tienen ellos es lo que yo creo que hace la diferencia, porque
del todo el roster que llevó Japón para ese clásico, solamente 2 estaban en Grandes Ligas en ese momento, que eran Koji Uehara y Ichiro. Ichiro tenía como 4 años ya, 5 años en Grandes Ligas, y de resto todos eran jugadores de la NPB, de la Liga Profesional de Japón. Fue bastante interesante porque Japón perdió 3 juegos contra Corea del Sur. En la primera ronda perdieron 2 juegos, contra Corea del Sur. Perdieron la primera ronda y en la segunda ronda perdieron contra Corea del Sur. Bastante interesante fue el juego de Japón contra Estados Unidos, que quedó 4-3. Había ganado Japón, estaba en el 9º inning y fue una jugada bastante confusa ahí. Revirtieron la jugada, pero yo no recuerdo si ya estaba la cuestión del challenge y todo eso. No, y terminan revirtiendo. Y eso es lo más sospechoso, porque terminan revirtiendo la jugada y Japón ya se había puesto arriba. Después vienen y lo dejan en el terreno. Lo que le está diciendo al Buffalo, pues dice que cuando se toman en serio Estados Unidos esos clásicos, pero yo tengo otros datos porque yo creo que sí tomaron en serio esto, porque estaba el capitán del equipo era Derek Jeter, ese no es ningún mochito. Claro. Estaba Chipper Jones, había muchos caballos en Griffey Jr., quizás en la receptoría que estaban más pifiando, pero estaba Jason Varitek también y no es ningún loco. Japón llega a esas semifinales ganando solo un juego en la ronda, porque es que casi todos le ganaron un juego uno al otro, y con la diferencia de carrera es que Japón llega a la semifinal. Todos a excepción de Corea del Sur. De Corea del Sur quedaron con 1-2. Sí, estaba Japón, Corea, México y Estados Unidos, y quedaron eso, y con la diferencia de carrera llega Japón. Escuché una anécdota bastante interesante cuando Japón llegó contra Estados Unidos. Ichiro hizo un meeting porque los japoneses estaban encantados viendo a los gringos, porque estos son las superestrellas. Claro. Ichiro agarró y los reunió y le dijo: no vean a esa gente como que son las superestrellas, ustedes van a jugar contra ellos, tienen que demostrar que son iguales o mejores que ellos, y casi los matan ahí. La final contra Cuba, bastante buena, una pelota casi voltea el juego Cuba. A la final después le hicieron la carrera a Japón, pero yo creo que Japón gana esto, y ganaron este y el siguiente que vamos a hablar después, pero la disciplina que tienen esa gente. Escuché también los comentaristas que decían que Japón practica jugadas de rutina en las prácticas antes del juego. Eso no lo hace nadie en Grandes Ligas. Practicar jugadas de rutina antes de empezar a jugar no lo hace nadie en Grandes Ligas. Los japoneses lo hacen siempre. Y hay una la cosa... gente... Para terminar lo de Ichiro, que a Ichiro nunca se le vio como un líder, nunca se le ha visto como un líder en Grandes Ligas, pero sí, aquí sí sacó la casta y sacó el liderazgo. Se vio Ichiro bastante emocionado en la final, casi que llorando, una cosa que no se ve nunca. A Ichiro nunca se le vio así tampoco, y se ve la importancia que tuvo este clásico y que tiene el béisbol para los japoneses. Exactamente. Hay algo que justamente con respecto no solamente a Ichiro, sino, o sea, Ichiro y el contexto en Japón, ¿no? La figura de Ichiro en la selección japonesa. Ya de por sí, Ichiro era la cara del béisbol japonés en las Grandes Ligas. ¿Ya? Al margen de Uehara, yo creo que va a hablar el que se me olvidó hablar, pero... y de otros más. Pero él, en ese clásico, también le abrió la brecha a jugadores como Daisuke Matsusaka. Okay, que ganó la final y fue el más valioso de la... Exactamente. Y allí es donde los Medias Rojas de Boston fichan a Matsusaka. ¿Ok? Entonces, no solamente fue la figura de Ichiro con la selección la que le empieza a abrir ahora las puertas con más auge a los japoneses, que dicho sea de paso tenían ellos una regla de que tenían que jugar mínimo 5 años en el béisbol japonés para después emigrar al béisbol de las Grandes Ligas. Sino que bueno, o sea, fue la verdadera vitrina, ¿no? Sí. De los peloteros japoneses para los equipos de Grandes Ligas. Entonces, bueno, en realidad interesante hacer este primer repaso del Clásico Mundial,
Otra cosita rapidito que se me pasó, que el manager era Sadaharu O, que es el mayor jonronero de toda la historia de todo el béisbol. El tipo era una eminencia y que fue muy sonado nos llegó, digamos, mucho ese nombre a nosotros por el récord que estaba en esos tiempos por romper Alex Cabrera en Japón. Alex Cabrera en Japón, sí. Ahora, hago una pregunta ya para finalizar el programa. Un minutico nada más, que no hablamos de la selección cubana. La selección cubana se preparó muy bien para ese clásico. Creo que fue realmente el último torneo donde nosotros vimos a la selección cubana como esa selección top que siempre nos acostumbrado a hacer. Ellos se preparaban muy bien porque querían ganar el clásico. Entonces uno entiende que los dos mejores equipos que mejor se prepararon para el clásico y que lo tomaron más en serio fueron aquellos que llegaron a la final. En ese momento estaba Yulesky Gurriel, que hoy lo tenemos, y que ayudaron mucho a... Después muchos emigraron y ya Cuba no fue adelante, ¿no? Desertaron y no fue la misma Cuba de antes. Creo que fue el último gran torneo donde Cuba demostró esos grandes peloteros. Yo lo traigo a cotación porque Cepeda, ¿no? Cepeda era uno. Sí, Giovanni Cepeda. Freire y Cepeda, perdón. Y Cuba, hoy están hablando en algún Twitter que Cuba tiene 5 bateadores actualmente en las grandes ligas con averaje mayor a 300. Ojalá en el próximo, porque ya sabemos que para no se puede armar una selección cubana con todos sus peloteros. Imagínate, a mí me encantaría. A mí también. A mí me encantaría. A mí también. Yo recuerdo que una de las entrevistas que se le hizo al manager de Cuba dijo: queremos jugar el Clásico Mundial en octubre, que todo el mundo está ready, no queremos que nos digan que no estaban listos. Porque ese es otro elemento que ya en otra oportunidad lo conversaremos con respecto a la fecha del Clásico, ¿no? O sea, hay muchas limitaciones con respecto a los pitchers, los bateadores no están todavía en el timing, pero eso lo hablaremos en una próxima oportunidad. Ya rápidamente para ir cerrando esta edición. Japón fue justo ganador de la primera edición del Clásico, Búfalo. Te podría decir como tú me dijiste, sí, pero no. Creo que el formato era demasiado injusto. O sea, nosotros sabemos que un partido de pelota lo puede ganar cualquiera, ¿no? Y lo que decía Medallo, o sea, salía con 1 y 2 la segunda ronda y aún así clasificó a la semifinal y ahí le ganó a Corea del Sur y luego posteriormente le ganó pero sí, creo que fueron el equipo que más se lo tomó en serio, que más tenía ganas de ganarlo y que fue una vitrina para muchos luego, como tú dices, que le abrió brecha a muchos de sus jugadores. Daisuke Matsusaka estaba en el prime en la liga japonesa y creo que sí, o sea, sí, no por el récord, pero sí porque creo que fue el equipo que mejor se preparó para afrontar ese clásico. Perfecto. Profe. También estoy de acuerdo con el Búfalo, fue el equipo que lo tomó con más seriedad junto con la selección cubana. Honestamente sí ligué a Cuba en la final, quería que ganara Cuba, hubiese sido una cachetada al mundo entero que ganara Cuba, un equipo que no tiene ningún béisbol profesional, pero que lo tomó en serio el Clásico Mundial, al igual que Japón. Realmente pienso que Japón ganó el bonito, que fue el que le ganó a Corea, y después le ganó el bonito a Cuba, pudo apretar en plan estelar Daisuke Matsusaka, y bueno, fue el claro ganador del primer Clásico Mundial. Excelente. Medallo. A mí me cuesta decir que sí, pero el juego que ganar el que es de eliminación directa lo ganaron. Y en la final se vio el tipo de juego de Japón, que es ese juego pequeño que ya no se hace en grandes ligas, que es el de toque de pelota. Tocaron la pelota perdiendo por una carrera y después abrieron el marcador a 4. Y ahí se ve que esos fundamentos tan buenos que tienen los japoneses y esa disciplina que lo que pasó con Venezuela, que no, si tú no me aseguras la titularidad, yo no voy a jugar. A estos equipos al cuarto bate tú le dices, toca la pelota y él toca la pelota, eso es lo que hacen caso. Exactamente. Yo creo que ahí es donde está la clave, ¿no? Ya para ir cerrando, ¿no? Respetan mucho el nombre que dice aquí adelante. Exacto. Más que el nombre que está. Lo incómodo de los picheos japoneses. Los picheos japoneses son súper incómodos. Así es. No, todo raro. Bueno, y te digo,
el estadio que tuvo mayor algarabía en ese primer clásico fueron los juegos que se hicieron en Japón. O sea, la algarabía que había. Son más incómodos que ver de Filson con la suegra. Está bien, está bien. Bueno, señores, ya por último, pues seguirles pidiendo por acá que nos sigan en nuestras redes sociales, @La Rochela del Béisbol en Instagram, @La Rochela BBC en Twitter, @Medallo Béisbol en Instagram, @El Profe Béisbol en Instagram también. Y pues bueno, denle su like y compártanlo entre los panas. Ya será hasta una próxima edición. Nos vemos. Venezuela le gana a Dominicana. Ajá. Polémico.